Bien, tu meta principal es ganar mucho dinero, pero ¿te has planteado qué tipo de jubilación vas a tener? Porque obviamente el tiempo pasa y todos queremos tener una vejez tranquila y segura. Pues bien, te voy a explicar algunos secretos en este video que pocos te dirán o no están visibles públicamente. Los secretos que te voy a explicar son los más recomendables por los asesores más caros del mundo y que el gobierno ni los bancos quieren que sepas. Son jubilaciones tan rentables y tan interesantes que podrían cambiar completamente tu vida de aquí en adelante, por lo cual te recomiendo escuchar detenidamente. Primero de todo te voy a hablar de cómo conseguir los mejores asesores del mundo financieros totalmente gratis. Pues bien, es tan sencillo como investigar todo sobre futbolistas. Sí, es así de sencillo. Los futbolistas y las grandes familias empresarias de todos los países tienen los mejores asesores financieros contratados. Lo mejor de todo es que tienen la prensa pegada a su trasero. ¿Por qué digo esto? Porque todo lo que hagan, sus movimientos y todo lo que hagan está en internet, está publicada en las noticias. Entonces, si nosotros sabemos los movimientos que están haciendo los grandes deportistas y las grandes familias más ricas del mundo, podemos aprovecharnos de este asesoramiento que han tenido ellos para intentar aplicar a nuestras técnicas. De este modo descubrí un poco por allá, cómo se jubilan las personas ricas y las personas mejor asesoradas de todo el mundo. Dos ejemplos muy claros y muy opuestos es Cristiano Ronaldo y Messi. Si investigas un poco el patrimonio de Cristiano Ronaldo y Messi, que han superado los 200 millones de euros de patrimonio, ellos invierten, Cristiano Ronaldo invierte mucho en acciones de IBEX 35, que es la bolsa de valores de España, y Messi está invirtiendo en propiedades, está invirtiendo en hoteles y está invirtiendo en edificios de oficinas. De hecho, compró el mayor edificio de Argentina de oficinas para alquilarlo. Y estos son los dos mejores ejemplos. Estas dos personas que son deportistas y tienen una vida muy corta deportiva, por lo cual tienen que asegurarse una buena jubilación y que tienen un exceso de capital, pero el cash flow o el ingreso que entra, ya que ya sabemos que los futbolistas a partir de los 30 su carrera va en decline. Entonces tienes que evaluar qué es lo que es más rentable para ti. Entonces aquí tienes que decidir las dos opciones que tú tienes, bolsa de valores o propiedades. Yo te voy a hablar en caso de España y te voy a hablar en mi caso, en mi experiencia y en lo que yo hago. Bien, primero de todo, Kiyosaki nos recomienda mucho las propiedades, pero en España no es nada viable el tema de las propiedades. Primero de todo, ¿por qué las propiedades no son rentables en España? Porque nos dan un 6% de media las propiedades. A pesar de la crisis y a pesar de que los precios de la vivienda hayan caído más del 50%, nos sigue dando un 6% de rentabilidad de alquiler. Bien, algo que no menciona este 6% es que este 6% es bruto. Entonces, ¿cuál de las dos opciones es mejor? Vamos a hablar de las dos opciones y vamos a ver cuál es la mejor opción. Yo te voy a hablar sobre la opción que yo he elegido, la opción que me va mejor a mí y la opción más rentable para mí en tiempo y dinero. Y es una jubilación bastante segura. Pues bien, el tema de las propiedades es bastante complicado, ya que la rentabilidad es realmente baja y el riesgo muy elevado. Aparte, las propiedades no son líquidas y tienen muchísimos gastos escondidos. También esas propiedades hay que mantenerlas, cuidarlas y controlarlas. Si no delegamos esta función, tenemos que encargarnos nosotros. Entonces, cualquier daño que pueda causar a la propiedad, nosotros tenemos que ser los responsables de arreglarlo para que nuestros inquilinos sigan alquilando esa propiedad. Entonces, en España la rentabilidad media es del 6%, pero cuando compramos la propiedad tenemos que gastarnos el 12% del valor de la propiedad en gastos como notaría y impuestos. También hay que contar que la inmobiliaria cobra entre un 3 y un 5% por el precio del valor de la vivienda. Como puedes ver, la rentabilidad baja. ¿Qué otros gastos tenemos una vez adquirida la vivienda? Pues tenemos las posibles opciones de gastos visibles, que sería el IBI. IBI es el impuesto que hay que pagar todos los años por tener simplemente una vivienda. La recogida de las basuras también es un monto importante. El seguro de la vivienda, que es casi obligatorio debido a que quieres asegurar el buen estado de la vivienda y que no haya ningún accidente, ningún percance para que te pueda cubrir el seguro. Los gastos de comunidad, que son gastos fijos que tienes que asimilar año tras año. Los gastos ocultos serían el mantenimiento básico. Por ejemplo, los electrodomésticos se hacen más viejos, se rompen, hay que cambiarlos. El mantenimiento podría ser una capa de pintura, cambiar el suelo, modernizar la vivienda, etc.
etc. Luego están los gastos comunitarios extraordinarios. Básicamente la comunidad, si tiene algún percance, algo que quiera actualizar o mejorar o simplemente quiere arreglar el jardín cada X tiempo, pues esto lo pagan todos los vecinos, toda la comunidad que tiene que pagar estas obras, digamos. Entonces podemos ver que primero tenemos gastos que no son del todo claros, no están fijados. Y por otro lado tenemos la sorpresa esta de gastos que pueden salir en cualquier momento. Entonces es bastante arriesgado por un lado, por otro lado hay que tener siempre el control, siempre controlar. También algo que cabe mencionar que es que las viviendas y las acciones, la gran ventaja tienen es que no les afecta la inflación. Básicamente, si tú tienes dinero en una propiedad o tienes dinero en acciones, que vamos a hablar de las acciones y que son muy interesantes, ya que no es lo que te imaginas, no es especulación, no es nada de eso. Entonces la inflación es un gran enemigo, ya que cada vez los productos y los servicios básicos suben un 2% anual periódico. Básicamente son intereses sobre intereses, es un gasto muy importante. Si nosotros tenemos este dinero en el banco, pierde un 2% de valor adquisitivo. Básicamente con el mismo dinero podemos comprar menos cosas cada vez. Entonces al tener el dinero aparcado en una de estas dos inversiones, nos protegemos de la inflación. Bien, entonces este 6% que hemos hablado antes va bajando y bajando y bajando. Yo te quiero comentar sobre mi experiencia y la experiencia de mis amigos. Si no eres un multimillonario, es muy complicado invertir en vivienda y sacar una rentabilidad realmente interesante. Bien, tengo un amigo, ¿de acuerdo? El que consigue las viviendas casi una cuarta o una quinta parte de su valor. ¿Cómo lo hace? Pues básicamente él está moviendo un tipo de fondo, ¿de acuerdo? Donde los socios ponen dinero, un fondo bastante cerrado, y al poner todo este dinero en una cuenta, lo que hace él es llamar a su contacto del banco y el banco le vende lotes de propiedades. Entonces piensa por un momento, puedes conseguir propiedades por 20.000 euros que valen o que tienen un valor de 100.000 euros. Entonces lo que hace él no es alquiler, él se dedica únicamente a lo siguiente. Si tú puedes conseguir una propiedad por 20.000 euros que vale 100.000 euros, no la vas a alquilar, porque no te interesa alquilarla. ¿Por qué no te interesa alquilarla? Porque estás inmovilizando un dinero pudiendo obtener una rentabilidad gigantesca. Entonces obviamente lo que hace él es comprar, vender, comprar, vender, comprar, vender de una forma infinita. Entonces, a nivel español, es poco viable el tema de las propiedades. Y no digo porque sea inviable, sí que se puede sacar una rentabilidad, pero siempre hay que calcular la rentabilidad que podemos sacar sobre el dinero que aportamos. Porque obviamente con el dinero que tenemos queremos vivir lo mejor posible. No nos conformamos vivir medianamente bien. Entonces estamos buscando una rentabilidad mayor y también si podemos buscamos tener todo el tiempo del mundo disponible para nosotros porque esto es una jubilación. Como dato interesante quiero añadir que el propietario de Zara y Inditex, Amancio Ortega, el hombre más rico de España, hace poco, recientemente, hace un mes más o menos, compró un edificio en Madrid de oficinas por 400 millones de euros. Lo interesante es que antes de la crisis este edificio valía 800 millones de euros. Lo curioso de todo, y esta información la he sacado de las noticias, como digo, y es interesante sacar esa información de que sabemos más o menos las rentabilidades que obtienen los ricos, pues bien, este edificio le costó 400 millones de euros y le genera una renta por alquiler de oficinas de 25 millones de euros. Esto equivale a un 7,5% brutos. Hay que añadirle el mantenimiento, los impuestos y todo lo que hemos comentado antes. Pero bien, fíjate que está obteniendo 25 millones de euros anuales. Él se está garantizando un cash flow, un ingreso. De hecho, con 25 millones de euros brutos anuales ya te podrías jubilar. Podrías jubilarte desde el primer día de obtener este edificio. Bien, vamos a hablar de acciones. Esto viene siendo muy interesante. El tema de las acciones es precisamente por eso hago este video, porque creo que esta información te va a ayudar mucho. Algo que no te van a decir ni en los bancos, ni en los gobiernos, ni en la televisión, e incluso muy pocos libros. Y es que tú puedes comprar parte de una empresa, que sería comprar acciones, pero no vas a especular con ella. De hecho, te voy a decir algo. Te enseñaré un método donde ganas aunque la bolsa de valores caiga. Ganas aunque suba, aunque baje, aunque apuestes al alza, aunque apuestes a la baja. Ganas siempre. Es una inversión muy segura. Quiero que mires en la pantalla, te voy a poner una imagen, ¿de acuerdo? Y no te asustes, ahora vamos a entender un poco cómo va todo esto. En la parte izquierda donde pone IBEX 35 podemos ver el nombre de todas las empresas.
Los recuadros que vemos de abril, mayo, junio, julio, agosto, etc. son las fechas en las que la empresa paga los dividendos. Y en la parte derecha tenemos los meses, la rentabilidad de los meses y el más interesante, el apartado de rendimiento donde salen los porcentajes en negro. ¿Qué es todo esto? Dirás. Pues bien, tenemos la forma de invertir en bolsa de valores especulando si el precio va a subir o va a bajar. Bien, lo que no nos dice nadie es que las empresas comparten, y no todas, pero algunas comparten, el beneficio que obtiene la empresa. Entonces, el precio de la acción depende de la oferta y la demanda de los inversores. En cambio, el dividendo depende de los ingresos que tenga la empresa. Entonces, si invertimos en las mayores empresas más rentables de nuestro país, nos aseguramos una buena rentabilidad porque estas empresas están en lo más alto precisamente porque están obteniendo beneficio. Y nosotros como accionistas tenemos derecho a una parte de este ingreso. Entonces, si nos fijamos en rendimientos, este es un rendimiento en los 12 meses. En la parte de los meses nos dicen cuándo y cuántas veces pagarán ese porcentaje por acción. Hay que mencionar que el dividendo no depende del dinero que tú pongas, sino depende de cuántas acciones tienes. Por cada acción te van a pagar X, que es lo que vemos en los gráficos, por cada acción cuánto dinero nos pagan. Entonces esto es muy importante. No es que sea una rentabilidad del dinero que tú tengas invertido, no. Es un precio fijo que te pagan por acción. Imagínate por un momento que una empresa tiene 100 acciones. Imagínate que ganas 100 euros de ingresos y dice, vamos a repartir todo esto. ¿Cómo lo repartimos? Pues bien, si tenemos 100 acciones, dividimos 100 acciones por 100 euros de beneficio que hemos obtenido y por cada acción vamos a pagar un solo euro. Es así de sencillo. Y si cada acción vale menos que un euro, nosotros seguiremos recibiendo una rentabilidad de un euro. Pues vamos a ver las rentabilidades que tenemos aquí. Fijaos en la parte derecha la rentabilidad de Colonial y Día, supermercados Día. La rentabilidad es del 9,18% anual en 12 meses. Eso es lo más rentable que está pagando la empresa. Tenemos Endesa que nos paga un 7,40%. Bien, ¿cuál es la gran diferencia entre las propiedades y esto? La gran diferencia es que, como podemos ver, las propiedades nos dan un 6% de media en España y hay que sumarle gastos. A diferencia con los dividendos, nos dan una rentabilidad del 9% y déjame decirte algo. Incluso hay dividendos extraordinarios. Si la empresa decide vender algún activo que tenga, unas propiedades, unas oficinas, unos terrenos, no importa lo que tenga, o si tiene una subida de repente muy grande por un nuevo producto, lo que sea que haya entrado dinero extra a la empresa, a ti te darán un dividendo extraordinario, te darán un pago extra sorpresa. Entonces tú, al ser accionista, pops y te pagan un dinero extra porque la empresa ha ganado un dinero que no forma parte de su actividad principal. Entonces, tenemos las propiedades que nos dan la sorpresa de que la comunidad necesita arreglar el tejado porque con el viento, con un huracán, con no sé qué se ha destrozado, o hay que cambiar la antena, o hay que cambiar todo el sistema eléctrico, pues tienes un gasto extraordinario. Y aquí tenemos los dividendos extraordinarios. Y déjame decirte algo, esto que ves aquí de los dividendos en la pantalla, estos dividendos están garantizados por el gobierno. Hay una ley que penaliza, o sea, si la empresa se ha comprometido a pagarte esto, te lo tiene que pagar sí o sí, lo cual esto va a misa. Imagínate lo que te estoy diciendo. Es que si compras, por ejemplo, acciones de supermercados Día y tú pones 100.000 euros en esas acciones, en un año Día te va a pagar 9,18% de rentabilidad. Te va a pagar 9.000 euros por esos 100.000 euros que le has prestado a Día. Y fíjate que te los paga de golpe, te los paga en julio de 2018, o te los ha pagado, mejor dicho. En julio de 2018 te ha pagado por cada acción 0,18 centavos, lo cual suman al precio actual de la acción, suben un 9%. ¿Y qué es lo más interesante de todo esto? Es que podemos aplicar el interés compuesto. ¿Qué significa esto? Significa que si nosotros ponemos 100.000 euros y recibimos 9.000 euros el primer año, podemos reinvertir 109.000 euros, ¿de acuerdo?
y obtener un 9% de la rentabilidad sobre los 109.000 euros, lo cual va aumentando progresivamente. Si no sabes qué es el interés compuesto, te recomiendo buscar en este canal los vídeos o buscarlo en YouTube para ver la gran fuerza que tiene. Entonces nosotros podríamos jubilarnos en muy poco tiempo dependiendo del capital que tenemos, y si ese dinero que recibimos por cada acción de dividendo lo vamos reinvirtiendo, lo cual que con las propiedades no podemos hacerlo. Bien, si no conoces lo que son los dividendos, estarás diciendo: Nico, wow, pero ¿qué es eso? No te creo, no puede ser posible esto. Bien, sí que es posible porque personalmente lo experimento yo. O sea, tú tienes acciones. Dependiendo de la rentabilidad por acción que te esté pagando la empresa, te ponen el dinero directamente a tu cuenta bancaria o la cuenta del broker, te lo ponen como dinero efectivo. Te lo ponen en la fecha que se establece aquí y te lo ponen independientemente de la acción, ¿de acuerdo? Eso es real. Bien, ¿por qué te cuesta creer todo esto? Porque ni los gobiernos ni los bancos quieren que sepas esto que te estoy revelando. Solamente lo saben los grandes inversores, las grandes familias ricas, los asesores, etc. Pero nadie más lo sabe porque no se hace pública esa información. ¿Por qué no se hace pública? Pues bien, vamos a fijarnos en los intereses, ¿de acuerdo? ¿Qué intereses hay por el medio? Por ejemplo, ¿al banco le interesa que nosotros sepamos esto? La verdad es que no. Al banco le interesa más que inviertas en fondos de inversión. ¿Por qué? Porque ellos cobran una gran comisión por los fondos, y los gestores de los fondos, que suelen ser a veces los bancos, también cobran comisiones. Esas comisiones no son públicas, lo cual les permite cobrar grandes comisiones comprando, vendiendo acciones y cobrando un interés por cada transacción, lo cual hace que baje mucho la rentabilidad del fondo. Pero el banco estaría ganando dinero, que eso es lo que le interesa. Si tú pones dinero en renta fija, el banco mueve este dinero y hace mucho más dinero con el dinero que has depositado, y aquí te paga una pequeña parte, lo cual el banco está ganando. Pero imagina por un momento que tú compras acciones. Muy importante, diversificar. No intentes poner todos los huevos en la misma canasta, ya lo habrás escuchado. Pero recuerda que no estamos aquí especulando, no estamos aquí por ganar dinero, por enriquecernos. Estamos aquí para crear nuestra jubilación. Para crear nuestra jubilación tenemos que elegir las empresas que más puedan subir, ¿de acuerdo? Y lo más diversificado posible. De este modo, si una empresa quiebra, nosotros tenemos las otras tantas que nos mantienen, ¿de acuerdo? Bien, pues imagínate por un momento que tú compras todas las acciones, pagas una comisión al banco por esa transacción, que las comisiones que cobra el banco son las más baratas por la compra de acciones. Y aquí se acaba todo. Como tú te quieres jubilar con esto, lo dejas años tras años. Y los dividendos que te va generando la empresa los vas reinvirtiendo. Bien, ¿qué es lo que pasa aquí? Que tú has pagado una sola comisión, una comisión muy baja, y has estado 50 años con estas acciones y no tienes ganas de venderlas. De hecho, las vas a heredar a tus hijos para que tus hijos también cobren dividendos. El banco no gana nada, gana muy poco, poquísimo. De hecho, no va a esperar 50 años a que tú vendas las acciones, porque ni las vas a vender, porque de esto se trata. Nosotros nos centramos en dividendos, no en el precio, porque el precio no está vinculado a los dividendos. Estos dividendos, por norma general, van subiendo, van aumentando año tras año. Ojo, no van aumentando los porcentajes, van aumentando el monto que te paga cada año por acción la empresa. La empresa está incentivando, está motivando a los accionistas. No sé si has visto alguna vez las películas donde hay una empresa y vienen los accionistas, y los accionistas ponen la empresa pata para arriba, despiden a gente y el dueño no sabe qué hacer de la empresa y siempre dice: estoy presionado por los accionistas. ¿A qué se debe esto? Pues esto se debe precisamente por esto, porque los accionistas queremos dividendos y queremos cada vez más, queremos más y más. Entonces, al tener aparcado el dinero ahí, no solamente estás ganando un dinero superior a la inflación, sino a la vez tu acción está subiendo, porque está demostrado que la bolsa de valores es la más rentable de todas cuando las cosas van bien, cuando la economía va bien. Por eso os va bien comprar ese tipo de acciones, este tipo de inversiones cuando las cosas van mal, porque compramos muy barato y obtenemos un dividendo muy alto. Bien, que me emociona hablando de todo esto, pero bien, espero que hayas captado un poco la idea y hayas entendido. Bien, los bancos no ganan nada, entonces los gobiernos, ¿por qué los gobiernos tampoco te dicen nada? ¿Por qué en la televisión nadie hace películas donde digan: oh, dividendos? ¿Por qué no hay esto?
Pues básicamente porque los gobiernos tampoco están interesados. Imagínate por un momento que ahora mismo tienes un capital de 100.000 euros, ¿de acuerdo? Tú coges estos 100.000 euros y los inviertes en la bolsa de valores, ¿de acuerdo? Pasan 10 años y tus 100.000 euros se han convertido en 20 millones de euros, ¿de acuerdo? La bolsa ha ido muy bien, has comprado en tiempos de crisis, en tiempos donde las acciones estaban regladas y ya estás en 10 años con esas acciones recibiendo unos dividendos de 9.000 euros que van subiendo y van aumentando y vives feliz, vives encantado de la vida, pero tu patrimonio ha subido a 20 millones y tus dividendos que cobras son gigantescos. Porque las cosas van bien, las empresas venden, el dividendo va subiendo y en 10 años el dividendo es brutal. Te permite tener una vida de lujo. Entonces, con un patrimonio de 20 millones de euros y con unas rentas muy altas, ¿qué ha pasado aquí? Que como no has vendido estas acciones por valor de 20 millones de euros, el gobierno no ha cobrado nada. El gobierno no ha cobrado en tu enriquecimiento. Eso significa que tú has ganado 20 millones de euros poniendo 100.000 euros y no has pasado por Hacienda, no has pasado y has pagado a Hacienda su 20% que requiere Hacienda en ese tipo de inversiones. No lo has pagado. Pero te estás beneficiando con unos dividendos muy rentables por ese patrimonio. ¡Wow! Acabas de ganar la jugada. Acabas de ganar la jugada porque no has pagado nada a Hacienda, tienes un patrimonio de 20 millones de euros limpios de impuestos y no solo eso, no es que lo tengas inmovilizado, no. Es que encima estás cobrando unos intereses gigantescos. Imagínate cobrar de 20 millones de euros, cobrar un 9%. Sería brutal. Entonces, tu jubilación sería impresionante. Y encima, si estás invirtiendo para comprar más acciones, para que tus dividendos sean mayores, y aquí hemos dicho que nos pagan dividendos por acción, entonces tienes un sistema brutal, tienes un sistema impresionante. Pues bien, he dicho algo al comienzo del video y es que es un método que si las acciones caen o las acciones suben, tú siempre ganas. Entonces, ¿por qué he dicho esto? Pues imagínate tú por un momento que compras acciones de Día, como hemos dicho antes, supermercados Día. Imagínate por un momento que las acciones caen. Tú has comprado por 10 euros y las acciones caen a 2 euros. ¿De acuerdo? En un principio tú estarías perdiendo 8 euros por acción. Pero recordemos algo. No tenemos absolutamente ninguna intención de vender estas acciones. Nosotros únicamente estamos por recibir nuestro 9% del precio actual de la acción. O sea, nosotros estamos por los dividendos y cada año pues vivimos de estos dividendos, disfrutamos de estos dividendos. Bien, si tu estrategia es reinvertir las ganancias que te genera por dividendo en comprar más acciones para recibir más dividendos, cada año más y esto de forma exponencial, entonces, que las acciones valgan 2 o 3 euros, a ti te beneficia porque cada acción vale 2 o 3 euros, puedes comprar más cantidad de acciones. Lo cual, si las acciones caen, te beneficia porque tu estrategia es comprar el máximo número de acciones para percibir más dividendos posible. El tema de los dividendos es muy extenso, si quieres haremos un vídeo solamente hablando de dividendos, pero esto solamente quería comentarlo por encima, quería comentarte la perspectiva, ¿no? Yo creo que es importante tener un objetivo, no solamente es ganar dinero, sino tener claro por qué ganar dinero y el dinero sobrante o los ahorros sobrantes, dónde meterlos para asegurarnos una vejez tranquila. De hecho, espero que sabiendo toda esta información que tú tienes aquí, te jubiles en los próximos 5 o 10 años. No te esperes a jubilar hasta los 67 años. No esperes depender del señor Estado, porque el Estado está muy mal. Y sería un milagro que pagase el señor Estado. Entonces puedes tener tu propia riqueza libre de impuestos, hiper rentable, con un interés exponencial y estar bien tranquilo. Porque si las acciones caen podrás comprar todavía más y podrás enriquecerte más, porque estás invirtiendo por dividendos. En vez de comprar una vaca, engordar la vaca, matarla y vender carne, lo que estás haciendo es comprar una vaca para que te dé leche, vender esta leche y comprar más vacas con el dinero de la leche. De este modo podrás producir más leche, comprar más vacas, más leche, más vacas y aumentar, tener un crecimiento exponencial. Espero que hayas entendido. Yo sé que hay gente que me dirá, no te creo esta rentabilidad, no te la creo y punto. Bueno, no me lo creas, pero investiga. Estás a tiempo, investiga. Tienes el señor Google a tu disposición y puedes investigar todo esto y puedes crear tu estrategia de jubilación. Bien, hemos comentado todo esto en el tema local, el tema España. ¿Qué pasa con Latinoamérica? Pues en Latinoamérica te recomiendo invertir en la bolsa de valores de Estados Unidos y aquí también paga dividendos. Tienes empresas muy buenas como Coca-Cola, McDonald's, todas ellas llevan años pagando dividendos. Puedes invertir en cualquier de esas empresas. Si
tú quieres, puedes invertir en la bolsa de valores de tu país. El problema es la inflación. Sé que en países donde hay mucha inflación también la rentabilidad es mayor, y aquí hemos dicho que la bolsa de valores sube igual, sobre todo los dividendos, pero sube igual que la inflación. Entonces, si hay más inflación, hay más beneficio, porque nos refugia nuestro capital, nos refugia de la inflación. De que una empresa, si vende a 5 euros un producto y hay inflación, va a vender a 7, a 8, se va a adaptar. Lo cual nuestro dinero también crece con el tema de la inflación. Pero si tú tienes dólares y esos dólares te generan más dólares, cuando vayas a cambiar por la moneda del país que estés, vas a aumentar una ganancia por divisa, lo cual también te puede beneficiar muchísimo dependiendo del estado de tu país. Todo esto es asesoramiento, es conseguir un poco de información, conseguir hablar con gente que ya lo esté haciendo, que ya esté jubilada con esa fórmula. Pero bueno, ya habéis visto que puedes tener una rentabilidad garantizada del 9%, invirtiendo en bolsa de valores, garantizada, superando todo, superando la rentabilidad que nos dan los bancos, la rentabilidad del bono del Estado, etc, etc, etc. Y además, como hemos dicho antes, tener ventajas fiscales. Ojo, las propiedades también tienen ventajas fiscales muy buenas, muy interesantes, pero este es otro tema, son temas muy distintos y depende de tu país, puedas o no puedas invertir. Yo recomiendo invertir en propiedades quizás cuando estén regaladas de precio, no cuando estén bastante elevadas. El tema de las acciones es más de lo mismo, por eso los libros nos dicen, ¿no?, que la riqueza cambia de manos cuando hay una crisis. Y eso es cierto, porque cuando hay una crisis, los activos de más valor como las acciones con dividendos y las propiedades que son las gallinas de los huevos de oro, salen de ofertas, salen muy baratas, lo cual cuando nosotros compramos, a pesar de tener una rentabilidad muy alta por ellas, es cuando la economía se mejora, nuestro patrimonio mejora y nuestros dividendos y nuestros precios de alquiler mejoran, por lo cual di sí a la riqueza, di sí a la inteligencia, y espero de corazón que te haya gustado este video. Espero que no se te haya hecho largo, pero sinceramente, como suscriptor de este canal, con el cariño y aprecio que te tengo, me sentí en la obligación de compartirte esta información y espero de corazón que te sirva. Un fuerte abrazo, chicos, mucho éxito y nos vemos, espero, en el próximo video.